Muy buenas tardes. Bueno, hoy quisiera presentarles soluciones innovadoras adaptables al entorno, construidas con talento local. Es un proyecto que trabajamos en Trexa y Evis en el año 2018-2020 y queremos hoy presentárselo a ustedes como algo que nos ha sido adaptado a las nuevas condiciones y a todas las normalidades que hemos tenido también en el tema de COVID, porque gran parte del proyecto lo ejecutamos con las restricciones en el COVID. Siguiente, por favor. Inicialmente, pues les vamos a mostrar qué es Evis. Evis es una empresa del Grupo Energía de Bogotá que desarrolló el 100% del proyecto Anillo Pacífico Sur. El Anillo Pacífico Sur es el primer proyecto construido por iniciativa propia según la normatividad de la Comisión Nacional de Electricidad y el Ministerio de Minas. Este proyecto está energizado desde el año 2018. En octubre del 2018 se terminó el 100% del proyecto, que consiste en 7 subestaciones, 95 kilómetros de líneas de transmisión a 230 kilovoltios. Ahí tenemos 7 subestaciones que cierran el Anillo Pacífico Sur. Se llama Anillo Pacífico Sur porque está en el Pacífico guatemalteco y adicionalmente une todos los centros de cogeneración de los ingenios azucareros. Aproximadamente en época de zafra representa el 23.7% de la demanda máxima nacional que tenemos para Guatemala y en esa época todos los ingenios están generando y produciendo energía para nuestro país. Siguiente, por favor. Específicamente vamos a hablar de la línea Magdalena-La Unión. La línea Magdalena-La Unión fue una de las líneas que se vio afectada y que se puso en riesgo con el tema del volcán de fuego. Cuando tuvimos el problema del volcán de fuego, fruto de esa erupción, pues quedaron unos lajares que han venido deslizándose dentro de los ríos, específicamente para el río Pantaleón. El volcán de fuego afectó, y específica en este río, a 2 torres, la torre 63 y la torre 64 de la línea Magdalena-La Unión, que está en Santa Lucía, Somaguapa. El riesgo que se presentó es que esas torres podían ser llevadas por el río, podían ser socavadas por el río y por ende, si caían esas torres, teníamos la posibilidad de no prestar el servicio de transporte específicamente para esa línea. Entonces, ¿cómo empezamos a atacar ese tema? Pues se presentó ese riesgo, nosotros teníamos que estar pendientes de que efectivamente pudiéramos seguir prestando el servicio de transporte y no afectar el Sistema Nacional Interconectado. Entonces empezamos a hacer un monitoreo de esa línea y específicamente de esas 2 torres. Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Teníamos que mirar qué estaba pasando con el río. Interpretar el río, mirar qué estaba pasando por el río. Este río tiene un cauce muy grande, el cual pues a veces se va hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, dependiendo del comportamiento y de cómo la cantidad de agua que le llegue a ese río. Por eso la primera tarea y la más importante, creo, fue tratar de entender el río. ¿Y cómo tratamos de entender el río? Mirando la historia, validando los estudios morfológicos y de caudal de ese río. Miramos con esos estudios cuál era el cauce original del río hace 30, 40, 45 años, cómo estaba el río, por dónde cruzaba el río, y así logramos interpretar cuál podría ser el comportamiento del río. Igual la naturaleza es impredecible, pero pues tratamos de hacer un modelo que específicamente nos dijera cómo se podría comportar el río. También decidimos que teníamos que estar monitoreando esas torres constantemente. Lo iniciamos inicialmente con personal propio.
con personal que se desplazaba 2 veces a la semana a revisar cómo estaba la torre, cómo estaba comportándose el afluente de esos ríos, y específicamente llegaba a los 2 puntos, tomaba registro fotográfico y montamos un sistema de banderas para mirar que cada cuánto o cómo se estaba acercando el río hacia nuestras diferentes torres. Como vimos que ese era un proceso que teníamos que hacerlo durante mucho tiempo y en la época de invierno se dificultaba mucho más, decidimos buscar una alternativa de monitoreo. Esa alternativa de monitoreo fue validada con el equipo de líneas y subestaciones de la empresa, y la solución que llegamos es una cámara PTZ, una cámara tipo exterior, que tiene un ángulo de giro de 360 grados, es decir, nos deja mirar hacia todos los extremos, y decidimos saber dónde la íbamos a montar y cómo la íbamos a alimentar. ¿Cómo se alimentó? Se alimentó con paneles solares. ¿Y cómo la íbamos a comunicar? La comunicamos vía celular con un plan de datos. Esa cámara se montó en la torre 64 y desde allí podíamos monitorear no solo la torre 64, sino la torre 63, y desde la torre 64 también podíamos ver todo el lecho del río. La siguiente, por favor. ¿Qué buscamos? Hacer una solución innovadora. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Bueno, dijimos dónde tenemos que tener ese centro de información que estamos empezando a generar con esa cámara. La montamos específicamente en el centro de control, montamos dentro de todos los computadores que tenemos ahí la aplicación HYLOP, y esa aplicación nos permite ver en tiempo real el comportamiento del río y la situación que está presentando en esas 2 torres. Adicionalmente se la montamos también a los celulares de todo el equipo de líneas de transmisión y en mi celular, para que todos tuviéramos la posibilidad en cualquier momento hacer la revisión y mirar cómo se comportaba. Algunas veces alguien se conectaba a las 5 o 6 de la mañana, otro se podía conectar a las 10, 11 de la noche también para mirar qué estaba pasando en el río, y cuando veíamos que aumentaban las lluvias, podíamos estar pendientes todo el tiempo. También miramos que deberíamos tener algo que nos ayudara a mirar cómo estaba comportándose el clima en esa parte, y esa fue mirar aplicaciones software libres que nos mostraran cómo estaba el clima. Con todas estas herramientas estuvimos revisando y mirando continuamente qué estaba pasando en el río y que nuestros activos no tuvieran en riesgo, y si había algo, activáramos el equipo de atención de emergencia. Siguiente, por favor. Paralelamente empezamos a trabajar con el equipo técnico cuál sería la solución para poder mitigar ese riesgo de socavación que se estaba presentando en esas 2 torres, y en otra torre de otra línea muy cercana, la torre 17, que también presentaba un riesgo similar. ¿Qué hicimos? Contratamos un estudio para que nos hicieran el diseño de una cimentación profunda. ¿Qué es una cimentación profunda? Pues básicamente montar, alargarle la cimentación, profundizar esa cimentación para que tenga mucho más agarre, y que en caso de que pierda las primeras capas de terreno, no se vaya a derrumbar la torre. La solución que se presentó es que teníamos que hacer para cada una de las torres una cimentación profunda y adicionalmente un anillo periférico de protección por si venía material rocoso o algo grande que pudiera golpear la torre. ¿Qué decidimos? Decidimos que teníamos que hacer un plan global
y no una solución rápida y temporal, sino que teníamos que hacer una solución a largo plazo porque nuestra responsabilidad es un activo que esté operando casi que toda la vida. Siguiente, por favor. ¿Cuál plan de trabajo arrancamos? En el año 2018 con esa información, lo primero que hicimos fue hacerle la protección a la Torre 64. ¿Y por qué la Torre 64? Porque con la información de ese momento era la que estaba más vulnerable y a la que más rápido podía llegar el río. La siguiente etapa fue validar y empezar a revisar específicamente cómo se estaba comportando el río, cosa que hicimos en el año 2019 durante toda la etapa de invierno, mirar hacia dónde se estaba yendo el río y cuál de las dos torres tenía mayor riesgo. En ese análisis llegamos a que la Torre 63 era la que tenía ese mayor riesgo. Se hizo todo el proceso de, de contratación. La contratación que se hizo fue la protección de la Torre 63 con 16 micropilotes de 11.7 de profundidad que se construyeran y luego se amarraran entre sí. ¿Qué logramos? Sacar el proceso y apenas terminó el invierno 2019, en noviembre del 2019, adjudicamos y empezamos a hacer las obras. Siguiente. La cimentación de la Torre 63 inició en diciembre del 2019, como les contaba. Y teníamos un gran reto que era hacerlo antes de que empezara el nuevo invierno y que adicionalmente pudiéramos ejecutar la obra por el nivel freático que tiene el río y específicamente este sitio de la torre. Lo arrancamos, nos dimos cuenta que el nivel freático estaba muy superficial, pero aún así arrancamos las excavaciones, llegamos hasta un momento en que ya definitivamente, por más que bajábamos, lo único que sacábamos era agua. Entonces vimos que había un riesgo de estabilidad de la torre. Inmediatamente activamos al equipo técnico y al equipo de diseño para revisar si podíamos hacer un nuevo diseño, una nueva solución y lo logramos. Junto con el equipo de ejecución logramos validar que hiciéramos un diseño a la nueva restricción que teníamos, que era que abajo de 8 metros no estábamos pudiendo bajar. Se diseñó ese diseño óptimo y económico porque la idea no era aumentar el costo y tampoco generar una controversia con el contratista. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Ese nuevo diseño consistía en que ya no eran 16 micropilotes, sino que hicimos 20. Se conservaron todas las vigas y el muro pantalla que había que hacer y eso nos permitió también tener las mismas cantidades de obra y la misma funcionalidad que habíamos planteado. Con esa misma funcionalidad y con ese tema se construyó la obra. La hicimos en la etapa de pandemia. La hicimos, ya habíamos arrancado desde diciembre y nos cayó justo en marzo, cuando estábamos en la etapa, más o menos íbamos en un 40% de ejecución de la obra. Nos tocó rematar en toda la etapa de pandemia, trabajamos marzo, abril y la primera semana de mayo para terminar la obra antes de que iniciara el periodo de lluvias. Siguiente. ¿Qué logros tuvimos con el proyecto? ¿Por qué consideramos que este es un proyecto innovador? Porque definitivamente buscamos alternativas. No, usualmente, ante un riesgo inminente de perder dos torres, lo primero que se hubiera pensado era hacer una variante. Vimos que una variante no era factible porque las condiciones del terreno, por alguna parte teníamos que pasar el río, entonces vamos a tener un riesgo latente siempre. Entonces no era una alternativa. No fue necesario pensar que teníamos que monitorear y mirar cómo se comportaba el río, porque si no lo hacíamos, no podíamos saber cuál de las dos torres iniciar primero.
y adicionalmente las obras se hicieron sin interrumpir el servicio. No tuvimos un corte jamás de energía, la trabajamos 100% con la disponibilidad del tema. Se logró hacer desde el 17 de marzo hasta el 8 de mayo que terminamos, no tuvimos ningún contagio de COVID-19. Las personas que estuvieron ahí se protegieron y siguieron los protocolos, y adicionalmente se logró hacer la ejecución con esa restricción con 0 accidentes. Afortunadamente no tuvimos ningún accidente, aunque trabajamos con espacios confinados, riesgo de socavación, no tuvimos ningún inconveniente de seguridad y salud en el trabajo, trabajamos con 0 accidentes. Por eso consideramos que deberíamos mostrar este proyecto para que todos miremos que es posible en Guatemala hacer proyectos innovadores con personal guatemalteco, porque este proyecto lo hizo una empresa guatemalteca y lo dirigieron profesionales guatemaltecos, tanto del contratista como de la empresa. Muchas gracias por el espacio y espero que sea de grato presentación y que podamos compartir esta experiencia para ustedes, y cualquier pregunta estoy a la orden. Muchas gracias.